Amigos, esta es Otra Mirada TV, nuevamente con ustedes. Estamos en el programa Mesa Política, en esta oportunidad con los economistas Félix Jiménez y Humberto Campodónico. El tema que vamos a tratar ahora es, ¿ha parado el crecimiento económico? Félix, ¿cómo ves tú esta cuestión? Yo creo que vamos camino al estancamiento económico. ¿Al estancamiento? O sea, a menos que ocurra algún milagro sobre todo externo. Las razones son dos, ¿no? La primera y más importante es que hay un estancamiento en la economía internacional, Estados Unidos, Europa, y una desaceleración en China, que ha, digamos, generado un efecto negativo en el crecimiento de la economía. Entonces, mientras ese estancamiento continúe, la economía peruana tiende también al estancamiento. Y una razón más interna, que es las inversiones privadas y las inversiones públicas se han reducido de manera notable, ¿no? En los dos últimos años, sobre todo en el año pasado, el 14, y hay mucha incertidumbre ahora para este año, y lo más probable es que no haya una recuperación significativa de las inversiones. Entonces, el crecimiento yo creo que va a seguir a tasas bien bajas, ¿no? El 2014 ha terminado con 2.3, 2.4, y yo creo que esas son las tasas que vamos a reproducir este año y el próximo, o sea, de 2.5 a 3, ¿no? Si hay algún milagro, a 3.5, y lo que se haga como esfuerzo interno de impulso de demanda tiene límites, después lo podemos conversar. Bien, Humberto, ¿y cómo ves tú esto? ¿Crees que hay causas externas nomás? ¿Cuáles son las causas internas? En fin, ¿qué otras posiciones hay respecto a la evaluación de este parón económico? Bueno, justamente retomando lo que nos decía Félix, el tema es que muchas economías de América Latina, porque no es solamente el caso de Perú, tienen una dependencia de exportaciones de materias primas muy grande. En Argentina puede ser la soja, en Brasil también, aunque es más una potencia industrial, en Colombia es petróleo, en México en parte también, en Chile es minería, nosotros somos un poco los dos. Y esto se venía advirtiendo ya hace mucho tiempo, el hecho de que 50-60% de las exportaciones dependan de estos productos, y en algunos casos el Producto Bruto Interno tiene, como en el caso de Bolivia, 20 o 25% de peso de los commodities. Entonces, cuando el ciclo se viene de bajada y bajan los precios, el impacto es fuerte y es inmediato. El MEF tiene unos estudios en el último marco macroeconómico donde le atribuyen el 55% a las causas externas, o sea, de la influencia en el Producto Bruto, y 45% a las causas externas. Ahora, hay internas, perdón. Pero antes de ir a eso, yo creo que hay un tema de modelo de crecimiento, de modelo primario exportador, como se ha llamado. Y quisiera terminar esta primera parte solamente con ese tema, ¿no? José Antonio Campo, ex de la CEPAL y ahora en Colombia, lo que él dice es que aquí se ha querido decir que el crecimiento exportador es igual en los países asiáticos que en América Latina. Y él dice, no, pues, o sea, el crecimiento exportador del sudeste asiático es industrializante, con un rol del Estado importante, y es justamente un avance hacia mejores políticas y mejores tasas de crecimiento, etc. En cambio, nuestro crecimiento exportador es ortodoxo, en el sentido de que estaba basado en las ventajas comparativas, que son los recursos naturales, en precios internacionales que no controlamos, y por lo tanto, si bien es un crecimiento liderado por exportaciones, unas son exportaciones industriales y otras son exportaciones de materias primas. En otras palabras, China, al industrializarse, nos ha comprado y nosotros hemos seguido vendiendo, y el tema es que en estos 10 años no se ha dado los pasos suficientes tanto como para recaudar un extra de estos grandes precios, como para avanzar hacia una diversificación productiva. Y esa es una de las críticas. O sea que digamos que el modelo tiene
inscrito en su núcleo, en su esencia, esta crisis. Yo creo que necesariamente va a la crisis. Cuando baja el ciclo, evidentemente. Bueno, históricamente los ciclos han subido y han bajado, digamos. No hay un ciclo de materias primas que se haya mantenido por 50 años, digamos. Pero este ha sido largo, ¿no? Han sido 10 años debido a la industrialización de China, ¿no? Y que ese es el fenómeno nuevo en el mundo. Fenómeno nuevo en el mundo y que de alguna manera corrobora que el camino hacia un crecimiento económico sustentable y de largo plazo pasa por la industrialización, ¿no? Todos hemos leído el libro de Félix sobre el tema de cómo es que estamos creciendo, y a la hora lo que vemos es que se caen los precios de materias primas y estamos un poco a la deriva dando paquetazos de un lado a otro como balazo de ciego. Bien amigos, tenemos entonces la crisis de un modelo económico basado en la exportación de materias primas. En nuestra próxima rueda vamos a analizar cuáles han sido las evaluaciones de esta crisis y las posibles salidas de la misma. Félix, ¿cómo verías tú estas visiones que se han desarrollado sobre la crisis, diciendo que se trata de un exceso de trámites, de muchos permisos, de demasiados sobrecostos laborales, entre comillas? ¿Qué opinas respecto a estos criterios que han venido principalmente del MEF y algunos líderes de opinión similares, digamos? Para que la respuesta a esta pregunta sea clara, yo primero quiero retomar lo que estaba desarrollando Humberto, ¿no? Efectivamente, hay un modelo primario exportador impulsado por un motor externo, incremento de la demanda por materias primas, aumento de precios de los minerales, pero ese no es todo el problema. Hay economistas que piensan que ese es el problema, el único problema, ¿no? Y cuando piensan así creen que la estructura productiva está constante, ¿no? Entonces es un problema de ciclo, ¿no es cierto? No, es un problema de ciclo y es un problema de estructura. Entonces hay un estilo de crecimiento impulsado por un factor externo que ha generado cambios en la estructura productiva de nuestro país. Ha deteriorado o ha descuidado la agricultura, ha desindustrializado al país, ¿no? Y ha aumentado el peso que tienen los sectores terciarios de servicios y comercio, donde está el grueso de la PEA y está, digamos, el mayor porcentaje del producto en estos sectores, ¿ok? Entonces, eso es fundamental para entender lo que, digamos, proponen los neoliberales. Los neoliberales creen, ¿no?, que impulsando otra vez exportaciones, ¿no?, se va a relanzar el crecimiento. Y para eso quieren, ¿no es cierto?, bajar los costos laborales, sobre todo los no salariales, y creen que hay problemas administrativos. Es decir, creen que el problema de la desaceleración está por el lado de la oferta, no por el lado de la demanda. Ellos creen que hay nichos de mercado y si vamos a bajar los costos del trabajo, ¿no?, vamos a aumentar algo de competitividad, que es una competitividad pura, y vamos a lograr, ¿no es cierto?, poner exportaciones en estos mercados, en estos nichos de los mercados internacionales, y vamos a crecer de esa manera, ¿no? Y eso es equivocado, ¿no es cierto? La teoría económica enseña que, ¿no?, el crecimiento proviene, ¿no?, sobre todo en los sectores manufactureros, los sectores que responden a demanda, proviene de los estímulos de demanda. O sea, si aumenta la demanda, aumenta la producción, y para aumentar la producción, aumenta el empleo. El crecimiento no proviene de costos laborales más bajos, no proviene de flexibilización en el mercado laboral, no proviene de eliminación de trabas administrativas, ¿no? Eso es un enfoque bien estático, ¿no es cierto? O sea, un inversionista invierte cuando tiene seguridad de que los productos que va a generar con sus inversiones va a realizarse en el mercado, van a haber ventas. Pero si el inversionista, ¿no?, tiene expectativas pesimistas, piensa que eso no va a ocurrir, no invierte. Hay una frase muy bonita que se acuñó en la discusión de los 30, en la discusión que provocó Keynes. Keynes decía, uno puede llevar el caballo al agua, pero no puede obligarle al caballo que se lo tome, ¿no?
Entonces, eso pasa con la inversión privada. Tú puedes bajar bastante la tasa de interés, por ejemplo, pero si no hay posibilidades de mercados crecientes, demanda que está aumentando, no van a invertir los inversionistas. Humberto, ¿y tú qué crees al respecto? ¿Que es un tema de disminuir trámites y permisos o que hay causas más de fondo? Esta idea que ha lanzado Félix de que cuando se deteriora el crecimiento producto de la exportación de materias primas, se deteriora también el conjunto de la estructura productiva. Bueno, yo creo que Félix lo ha dicho muy bien. O sea, estos últimos 15, 20 años de crecimiento exportador y de materias primas no han pasado en vano, ¿no? O sea, han dejado una marca, una huella, digamos. Una huella en el conjunto de la estructura productiva. Creo también que, por ejemplo, en todos los paquetes que hemos visto, no hay, o sea, hay un cambio en tratar de darle a la oferta una mayor expectativa de rentabilidad disminuyendo impuestos, lo cual es absolutamente regresivo. Por ejemplo, no sé cómo piensan entrar a la OCDE, ¿no?, haciendo más regresiva la estructura tributaria. Regresivo, pero también ineficiente económicamente. También, porque les van a dar, o sea, un mayor margen de flujo de caja, en el sentido que no van a pagar tantos impuestos, pero como dice Félix, los llevan a que tomen agua al caballo, pero si es que el empresario no ve que hay una perspectiva favorable de crecimiento, de que hay demanda para que compre su producto, para recuperar su inversión, ¿no?, para que va a invertir, ¿no? Entonces, ese es un tema. El segundo que yo quería entrar es que, bueno, ahora, por ejemplo, se discute de si se va a aumentar o no se va a aumentar el salario mínimo, que es típicamente una inyección a la vena a los trabajadores para que reactiven demanda. A mí eso me parece importante, incluso hay un tema ahí de instituciones, ¿no? O sea, hay que aumentar el salario mínimo. Que hay que aumentar el salario mínimo, de todas maneras, ¿no? Y hay una institución que tiene el mandato de hacerlo cada 2 años, existe una fórmula con la inflación futura. Y el Consejo Nacional del Trabajo. Exactamente. Y se lo saltan a la garrocha porque no tiene... Porque, por ejemplo, en Chile, este Consejo Nacional del Trabajo, una vez al año ve el tema y, de acuerdo a lo que se vea, va al Congreso. Y el Congreso dice sí o no. Se aumenta, no se aumenta o en tanto. En Colombia es igual, el presidente al final ya. Aquí, para respetar las instituciones, se debería decir, bueno, ya, sale esto. Si se quiere se aprueba, si no se quiere no se aprueba. Pero no puede ser que el presidente diga, ahora me interesa, ahora no me interesa, ahora se suspende, ahora no se suspende, que lo estudien, que no lo estudien. O sea, es pasar por encima de todo aquello que el propio Goetze habla de la institucionalidad y de Douglass North, etcétera, ¿no? Pero bueno, y el último tema, que es de la permisología o tramitología, en verdad, durante estos 20 años, mientras todo ha estado bien, no los hemos escuchado hablar de eso, ¿no? Ahora que hay crisis es que están buscando culpables. Exactamente, ¿no? Y hay una frase de Julio Kotler que es muy buena, que dice, estos señores que han hecho reformas económicas durante 20 años no se ocuparon de hacer las reformas políticas, del Estado, de la educación, de las reformas en todos los sentidos. Entonces pareciera que el Estado es una especie de entelequia que existe por fuera de quienes están en el gobierno, ¿no? En este momento sí se preocupan y le echan la culpa al Estado como si no fuera el resultado de políticas donde ellos mismos han gobernado 20 años y hoy día le echan la culpa a alguien porque en realidad no quieren asumir lo que es su propia responsabilidad, ¿no? Y yo creo que ese es un tema clave y que da pues para la discusión y donde debiéramos poner más esfuerzo, porque se trata de que la población, la gente entienda de dónde vienen en verdad los problemas. Y para terminar, de manera telegráfica casi, ¿cuáles van a ser los mayores efectos de esta crisis en la población y qué medidas inmediatas podemos proponer para que el golpe no sea tan fuerte? Félix. Pero voy a empezar por lo último. Se está discutiendo en un escenario de estancamiento de la economía internacional qué hacer domésticamente. Entonces hay economistas que están diciendo hay que impulsar la demanda interna vía, ¿no?, gasto fiscal, gasto de infraestructura, ¿no?, inversión pública, y vía abaratamiento del crédito, bajando tasas de interés. El Banco Central en este caso es la autoridad, ¿no?, para hacerlo. Yo creo que estos economistas no toman en cuenta los efectos de ese estilo de crecimiento
que hemos tenido durante 23 años. ¿Te refieres al crecimiento neoliberal? Claro, los 23 años hemos tenido un estilo de crecimiento, decía yo hace un rato, que ha afectado a la manufactura. En el año 2013, ¿no?, la producción manufacturera, ¿no?, digamos, representaba casi la mitad del total de las importaciones. O sea, las importaciones representan el 186% de la producción manufacturera. Cuando tú al denominador le agregas la producción de pesca, la producción de agricultura, el total de importaciones representa el 132%. Nunca antes había ocurrido eso en nuestro país, ¿no? Por lo tanto, si tú impulsas demanda interna, ¿no?, es decir, si haces esas políticas convencionales que se hacen en cualquier otro país sin consideración de la estructura productiva, corres el riesgo, ¿no?, de presionar a un mayor déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos y presionar al alza de precios. O sea, esos son los dos riesgos. Por lo tanto, teóricamente está bien, pero ¿qué hay que hacer para que eso no ocurra? Lo que hay que hacer es, digamos, empezar, ¿no?, medidas por el lado de la oferta, aumentar la demanda, ¿no?, pero de tal manera que también empieces a incrementar la oferta. Y eso tiene que ver, ¿no?, con nuestras propuestas de industrialización a partir del agro. No la propuesta del gobierno, no esa propuesta de Piero Gessi, que no tiene ningún sentido. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene ningún sentido? ¿Cuáles son los tres ejes del plan de diversificación productiva oficial? El primer eje es poner la economía peruana en cadenas, ¿no?, de valor a nivel internacional. Siguen apostando. O sea, hacia afuera. Hacia afuera. No mercado interno. Exacto. Y porque apuestan a eso, su segundo eje es justamente estas desregulaciones, disminución de los costos laborales, flexibilidad laboral, flexibilización en los trámites, etc. Y su tercer eje son medidas administrativas para aumentar la productividad. O sea, no han leído teoría económica básica. La productividad es un fenómeno macroeconómico, resultado de cómo opera la economía. Entonces tú no puedes diversificar el aparato productivo así. O sea, la propuesta es industrializar el país, ¿no?, a partir del agro. En el agro está todavía el 30% de la TEA ocupada, 30%, ¿no? Donde hay más, digamos, pobreza es en el agro, en el interior del país. Entonces hay que empezar por allí, ¿no? Si convergemos con los gastos fiscales, ¿no?, desarrollando el agro, yo creo que podemos minimizar estos dos riesgos, ¿no?, que se generan cuando uno estimula la demanda interna para crecer. Bien, Humberto, para cerrar, sí, solamente para cerrar. ¿Cómo ves tú el tema? Bueno, yo lo veo, como lo dice Félix, yo agregaría dos puntos concretos nada más. Uno, por ejemplo, la posibilidad de tener una industria petroquímica en el Perú, a partir del gasoducto que llegue a Mollendo, a Hilo, y que con el etano se pueda sacar una petroquímica del etano. Hay una gran cantidad de empleos, de exportación en el mercado interno, de pymes, etcétera, y transformas, ¿no? Además que descentralizas, porque al llegar el gas al sur, muchos industriales arequipeños, por ejemplo, se vienen a Lima porque el costo de producción es más barato, etcétera. Entonces ese es un tema clave y hay que hacer todo lo posible porque ese gasoducto salga, y hay intereses grandes, por ejemplo, que lo impedirían. Y el otro es un tema que yo siempre lanzo, es, por ejemplo, los fosfatos de Bayóvar, que son muy ricos, comparables a los de Marruecos, se están exportando como roca fosfórica, y de ahí se hace fertilizante. Y si vas a tener ácido sulfúrico en Talara, que ya lo tienes en Southern, y tienes gas, tienes para hacer fácilmente fertilizantes de muy buena calidad que pueden ayudar al agro y con un precio incluso preferencial porque es una materia prima nuestra. Pero el contrato firmado en el 2005-2006 y que ahora ha entrado en producción se la lleva toda como roca e incluso figura como exportación no tradicional. Los 500 millones de dólares de Bayor están en las exportaciones no tradicionales, cuando es una exportación... Es una explotación de materias primas, ¿no? Curiosa. Pero ese tema, digamos... Porque es distinto. Es que así es como se tomó a la región Piura, al gobierno regional de Piura, o sea, comenzar a movilizar para ir en ese sentido de diversificar oferta. En ese sentido creo que hay bastantes cosas más por hacer. Amigos, tenemos acá una visión distinta de la actual crisis económica y también salidas alternativas a la que nos dan generalmente algunos líderes de opinión. Ha sido con ustedes nuevamente Otra Mirada TV,
en su programa Mesa Política. En los próximos días retornaremos. Gracias.